nuevo día, una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Querigma, un mensaje al corazón. El Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios con la intención de que se celebrara todos los años el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, hoy, como respuesta a un deseo del pueblo de Dios trasladado al Papa de muchos modos. El hambre de la palabra que experimenta el pueblo de Dios no ha disminuido, como tampoco lo ha hecho el anhelo de trascendencia de la humanidad. Se trata de dejarnos transformar por el Espíritu para que emprendamos acciones que ayuden a transformar el mundo. La palabra de Dios debería arder en nuestros corazones. Así como el camino de Emaús, los discípulos experimentaron el fuego en sus vidas, de la misma manera, y llevarnos a vivir más cerca de nuestros prójimos y cuidando más nuestra casa común. Al mismo tiempo, la palabra de Dios debería erradicar todo individualismo, toda indiferencia y toda injusticia, y todo aquello que aleja la vida de nuestras comunidades y del mundo. La palabra debería estimularnos a emprender nuevos caminos para compartir con los demás, ser solidario con el cercano y poder transformar nuestra vida en un signo y en un testimonio claro del amor de Dios. Hoy el evangelio propuesto para este domingo es el de Lucas, capítulo 1, versos del 1 y siguiente. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esa escritura que acabáis de oír. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante el ministerio público de Jesús. Cómo de ir de pueblo en pueblo proclamando la buena nueva. Él entiende el mesianismo, comprende cuál es su misión. Y una de las primeras misiones de Jesús es proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va liberando de nuestras esclavitudes. La palabra de Dios que ilumina nuestra oscuridad. La palabra de Dios que fortalece la debilidad y trae alegría a nuestras vidas en medio de la tristeza. La palabra de Dios que todo lo fecunda, que todo lo inunda. La palabra de Dios que es presencia frente a tanta soledad humana. Es lo que hace Jesús. Jesús proclama la palabra de Dios y lo hace con plena autoridad. Jesús tiene autoridad. Era un maestro distinto, diferente a los demás. Y todos estaban estupefactos, todos estaban allí con la mirada fija al maestro, pero también con el oído anclado a la palabra que salía de la boca de Dios.
y en una sinagoga, tomando el rollo, lee el profeta Isaías y allí está la confirmación de que Jesús es hijo de Dios y que Jesús proclama una buena nueva de salvación. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Quién sostiene la predicación de Jesús? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién llena el Espíritu? ¿Quién llena a Jesús para proclamar palabra divina? El Espíritu Santo. ¿Quién sostiene a Jesús? El Espíritu Santo. Y esa palabra tiene una dimensión social y comunitaria. ¿Por qué? Porque libera a los oprimidos, el Señor sana a los enfermos, a los cautivos les da libertad. Es lo que hace Jesús. Pidámosle hoy al Señor en este domingo de la palabra de Dios, que sea su palabra también la que nos tome, la que nos transforme y la que nos llene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.